sublime gracia del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 5, Evangelio según San Mateo capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos 2 hasta el 5. Mateo capítulo 5, versículos 2 a el 5. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Amén. Mateo capítulo 5, versículos 2 al 5. ¿Listo? Dice la palabra del Señor. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana yo quiero pedirte, Señor, que nos asistas, que a través de tu Espíritu Santo hables a nuestras vidas, Señor, y podamos ver la gloria de Jesucristo aquí registrada en tu palabra, Señor, que nos ilumines, que podamos, Señor, seguir su ejemplo, manso y humilde de corazón. Que podamos, Señor, manifestar este rasgo del carácter y la personalidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y si no lo estamos haciendo, Señor, convéncenos de pecado. Trae arrepentimiento y fe, Señor, a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, los que han leído el Sermón del Monte, y los que hemos seguido esta serie de exposiciones sobre el Sermón del Monte, pues saben que estamos ubicados en las bienaventuranzas. Es solo un fragmento del Sermón del Monte, no es. Pues culturalmente, cuando decimos Sermón del Monte, nos imaginamos al Señor sentado en una piedra enseñando las bienaventuranzas. Pero es mucho más que eso. Esto es solo un fragmento del Sermón del Monte. Y lo que podemos ver y lo que hemos aprendido hasta el momento es que el Señor Jesús, bueno, alguien dijo una vez, un gobernante que ya no está vivo, ya partió de este mundo, él dijo que Jesucristo había sido el primer revolucionario. ¿Se recuerda? Un gobernante muy cercano aquí a nosotros. Es verdad, pero no desde la perspectiva que él lo concebía. Jesús fue un revolucionario porque trajo un discurso revolucionario, un discurso diferente. ¿A quién le cabe en la cabeza que los que van a conquistar el mundo son los mansos? Los que van a recibir esta tierra por heredad son los mansos y los humildes. Ese discurso era revolucionario para los judíos de la época. En el año 167, el pueblo judío inició una revuelta, cansado del asedio del rey Antíoco Epífanes, que pretendía destruir la religión judía, que sacrificó un puerco en el templo, que erigió una estatua al dios Zeus. El sacerdote Matatías se levanta contra él, asesina a un judío griego porque profanó el templo, y se inicia una revuelta en el año 167 para librarse del yugo de Antíoco Epífanes, que es un tipo del anticristo. En el año 165, su hijo Judas Macabeo, tras la muerte de su papá, asume el liderato de esta rebelión. Junto con sus hermanos y con un ejército, se enfrentan a Antíoco Epífanes y logran constituir a
Judá como un reino independiente. Y allí se inició lo que nosotros conocemos como la dinastía de los Asmoneos, es decir, los descendientes de Judas Macabeo, los familiares de Judas Macabeo. Pero en el año 63 a.C. aparece un general romano llamado Pompeyo. Y ese general romano toma a Jerusalén para el imperio. Y hasta ahí llega la dinastía de los Asmoneos. Los romanos tomaban ciudades, tomaban reinos y establecían sus reyes títeres. Allí se inició lo que nosotros conocemos como la dinastía herodiana, que fue del año 37 hasta el año 4 después de antes de Cristo. Herodes el Grande gobernó del 37 al 4 antes de Cristo. Ellos eran prácticamente clientes de Roma, títeres del gobierno romano, hacían lo que Roma les decía, pero la idiosincrasia judía aborrecía a estas personas porque eran opresores del pueblo. Y Roma ponía un rey títere y nombraba un prefecto, un gobernador. Todos conocemos a Poncio Pilatos. Él era un prefecto que supervisaba la labor del rey títere, en este caso Herodes el Grande, y posteriormente sus hijos, ¿sí? Uno de ellos, Herodes Antipas, el tetrarca. Herodes Antipas nunca fue rey, fue tetrarca. Fue gobernador de una de las provincias en las cuales se dividió el reino posterior a la muerte de Herodes el Grande. La presencia romana era muy visible en medio del pueblo judío. Y como ellos eran nacionalistas, los judíos eran nacionalistas, una cosa es ser nacionalista y otra cosa es ser patriota, ¿no? Nacionalista, el patriota es aquel que ama a su nación. El nacionalista es el que está obsesionado con su nación y odia a las demás naciones. Y por los judíos, por causa de haber sido el pueblo elegido de Dios, tenían en boca las demás naciones. No eran muy patriotas, eran nacionalistas más bien. Y constantemente entraban en revueltas que el imperio sofocaba de una manera muy rápida, lo cual enardecía más los ánimos del pueblo judío, lo cual resentía más el corazón del pueblo judío. Ya estamos en época de Jesucristo, ¿no? Después de la muerte de Cristo en el año 66, el hijo del sumo sacerdote motiva al pueblo a una revuelta nuevamente, y tras el éxito de esta revuelta, en la cual pudieron conquistar algunas ciudades, recuperarlas para el gobierno judío, pensaron que la victoria ya estaba hecha, ¿no? Pero en el año 70, es decir, 4 años después, Tito, el general romano, hijo del emperador Vespasiano, entra en Jerusalén. Y allí se cumplen las profecías de Mateo 24. Allí ocurre la gran tribulación. La gran tribulación no es un suceso futuro, es un suceso que ya ocurrió. Ya ocurrió, son profecías que se iban a cumplir en ese momento de la historia. Y el Mateo 24 también habla del fin del mundo, pero la gran tribulación que se narra allí ya ocurrió en el año 70. Sin embargo, hubo unos judíos que lograron sobrevivir al asedio. Estos judíos se mudaron a la fortaleza de Masad, que era un cerro en medio del desierto, una montaña de tierra en medio del desierto, muy alta, lo cual causó una dificultad para los romanos. Estos judíos lograron soportar 3 años allí, en la fortaleza de Masad. Pero los romanos no se daban por vencidos, no se caracterizaban por dejar comenzar una batalla. Y con su ingenio fabricaron una rampa de tierra y subieron a la fortaleza. ¿Y los judíos? ¿Ustedes qué creen? ¿Se rindieron? No. Los judíos prefirieron suicidarse antes de caer en manos de esos, como ellos lo decían, perros gentiles. Prefirieron quitarse la vida.
Y pues eso sucedió en el año 73 y pues nosotros pues culturalmente pensamos que ahí acabó todo, ¿cierto? Ahí se acabó la nación judía, pero no fue así. Más adelante, en el año 113, durante el gobierno del emperador Trajano se presentaron más revueltas que también fueron sofocadas por el imperio. Y en el año 135, ¿cierto?, después asciende al trono el sucesor de Trajano, Adriano, el emperador Adriano, que era muy conocido por ser una persona amante de la cultura, del avance. Él conquistaba pueblos, pero no se metía con el pueblo, permitía que ellos continuaran con su cultura, con su religión. Era un emperador que no era, que se podía considerar pacifista, el emperador Adriano, pero sucedió algo diferente con el pueblo de Israel. En el año 132 apareció un hombre con tintes mesiánicos, uno de esos mesías que el Señor había profetizado en Mateo 24, que dijo: si os dijeren ahí está Cristo, no lo creáis. Un señor llamado Simón Bar Kokhba. Y este hombre, apoyado por el Sanedrín, la asamblea de ancianos de Judá, forman un ejército y se enfrentan a Roma con grandes victorias. El pueblo pensó que ya habían alcanzado el fin del asedio romano, pero esa fiesta no le duraría mucho. Era un sueño fugaz, porque el emperador Adriano no había podido haber hecho frente con satisfacción a los judíos, pues estaba enfocado en otras guerras diferentes. Pero cuando el emperador Adriano junta nuevamente su ejército, sofoca esa rebelión en el año 136. Y enojado contra el pueblo judío, ahora sí arrasa con la ciudad, la romaniza, que era su verdadera intención. Es decir, construye una ciudad romana a la cual llamó Aelia Capitolina, junta a Siria y a Palestina en una única provincia, y limita la libertad religiosa de los judíos que quedaron allí. Más enfáticamente, el estudio de la Torá. Prohibió el estudio de la Torá. Y el fin de esta rebelión judía es lo que nosotros conocemos como el inicio de la diáspora, es decir, ahí, a partir de ese momento los judíos se dispersaron por todo el mundo. No fue en el año 70, después del año 70 fue el clímax. Pero después de eso hubo más rebeliones, hasta el año 136 después de Cristo. Hermanos, ¿ustedes por qué nos enseñan todo eso? ¿Qué tiene que ver eso con la predicación? Bueno, eso nos muestra el carácter de los judíos. Los judíos no eran de los que se rendían. Los judíos no eran de los que daban el brazo a torcer. Porque ellos decían: somos el pueblo elegido de Dios, y estamos esperando a nuestro Mesías que nos libere de Roma. Y en el comienzo de la era cristiana, por allá en el año 30, ¿cierto?, más o menos, porque algunos dicen que hay un desfase de 4 años en nuestro calendario. Pero digamos, en el año 30 aparece un hombre, y en Marcos capítulo 1, versículo 15, este hombre dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y crean en el Evangelio. Este hombre se presenta como la salvación de Israel. El tiempo se ha cumplido. Ahora entendemos que pudieron haber pensado los judíos cuando llega este hombre diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Mesías vino a libertarnos. Este es el Mesías que nosotros hemos esperado por tanto tiempo. Después de ser asediados por Antíoco Epífanes, después de ser asediados por los romanos, después de ser oprimidos durante tantas décadas por los romanos, y llega nuestro Salvador. Pero llega con un discurso que para muchos puede haber sido flojo, sin sentido. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿De quién le gusta eso?
Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Este pueblo esperaba un Mesías con un ejército, con un poderío militar que enfrentara a los romanos. Y viene un carpintero hablando de paz, hablando de pobreza, hablando de llanto, hablando de mansedumbre. No es que no es el Mesías que nosotros queremos. Este discurso no me gusta. Por eso digo que el discurso de Jesús era revolucionario. De hecho, dentro del judaísmo hay una facción que era el grupo de los celotes, o la secta de los celotes, que era una secta del judaísmo que pretendía obtener el poder por la fuerza y esperaban a un Mesías militar, un Simón Bar Kokhba en todo el sentido de la palabra, un líder militar que los llevara a la victoria. Y uno de los problemas era: hay que matar a los romanos. A los romanos hay que matarlos. Bueno, ese es el contexto en el que Jesús aparece diciendo estas palabras. Bienaventurados no los conquistadores, no los hombres fuertes, no los hombres valientes, no los que tienen un ejército. Bienaventurados los mansos. El título de la predicación de hoy es la verdadera mansedumbre. Y vamos a ver dos puntitos. En primer lugar, como hemos seguido llevando esta estructura desde el inicio, ¿qué no es ser manso? Vamos a ver primero lo que no es ser manso para poder entender eso es qué es en realidad ser manso, ¿cierto? Pero eso no lo vamos a ver hoy. Pues vamos a ver qué no es ser manso y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de lo que es la mansedumbre, para finalizar con algunas aplicaciones prácticas. Entonces, en primer lugar, vamos a aprender, si algunos ya lo saben, a recordar qué no es ser manso. A los que les gusta escribir: A. Ser manso no es una cualidad natural. Recordemos que Jesús no viene hablando de características naturales. Es decir, el hombre no es pobre en espíritu por naturaleza. Eso es un don de Dios. Cuando el hombre ve su pecado, ve su ruina espiritual. No le queda otra cosa que llorar su pecado. Por eso la segunda bienaventuranza es: bienaventurados los que lloran. No que lloran porque un familiar se le murió, es lícito, ya lo hemos dicho, hay muchas razones por las cuales el hombre llora, el ser humano llora, pero no está hablando aquí de eso, está hablando de llanto por el pecado. ¿Cuántos lloran por su pecado? Cuando cometemos un pecado, ¿lloramos o lo justificamos? Es que no es tan grave. Es que todo el mundo lo hace. Como sucede ahora en Colombia con el escándalo de esta última semana. Y salen los políticos a decir: no, pero no es para tanto, porque ya hubo un presidente que lo hizo. Y en todo el mundo hay escándalos de esa índole. Entonces, pues, todo el mundo lo hace. O sea que el mal o el pecado se legaliza cuando todo el mundo lo hace. Todos los políticos roban. Todos los políticos reciben dinero ilícito en sus campañas. Entonces, como todo el mundo lo hace, yo tengo permiso de hacerlo. No, la ley lo prohíbe. Es un delito. Todo el mundo peca. Yo también puedo pecar. Nadie es perfecto, ¿no? El Señor dice: bienaventurado el que llora por su pecado. Entonces, ser manso no es una cualidad natural como la que las personas tengan de fábrica, de nacimiento. No tiene nada que ver con el temperamento. No es una disposición natural. Sea cual sea el temperamento del creyente, el creyente debe ser manso. Y ahora vamos a ver que no hay que confundir mansedumbre con otros aspectos de la personalidad. Mire, por ejemplo, el carácter fuerte y extraordinario del rey David. David era un guerrero, mataba fieras del campo, mató a Goliat, venció ejércitos, sus manos estaban llenas de sangre, le dijo el Señor. Sin embargo, fue un hombre manso. El Señor dijo: levantaré un hombre conforme a mi corazón.
Era un hombre manso. Cuando se le corrigió su pecado, cuando se le amonestó, él no dijo, es que todo el mundo lo hace. No, se humilló delante de Dios. Era un hombre manso. Miremos a Jeremías. Era un profeta valeroso que se enfrentó a toda una nación. Sin embargo, fue un hombre manso, porque aunque él no quería profetizar, obedeció a Dios. Aun cuando toda la nación no se le convirtió ni uno. Ni uno se le convirtió. Miremos al apóstol Pablo, un hombre con una mente poderosa, con una personalidad extraordinaria, de carácter fuerte. Sin embargo, fue un hombre manso, fue un hombre humilde. Entonces no es una disposición natural, es algo producto y consecuencia de la obra de Dios en la vida. Vuelvo y lo repito y no me cansaré de repetirlo. Cuando Dios le muestra al hombre su pobreza espiritual, el hombre es consciente de ello, viene a Cristo humillado, llora su pecado. Ahora es la consecuencia que se llama la mansedumbre. La mansedumbre no es indolencia. Hay personas que son como esa columna que está ahí, no lo mueve nada ni nadie. No tienen empatía por las demás personas. No los mueve ni un terremoto. Son callados porque no les importa nada. Y uno dice, ay, qué hombre tan manso. No, no es manso. Eso se llama indolencia. No le preocupa nada lo que le sucede a su alrededor. La mansedumbre no es flojera. Hay personas calmadas, serenas, y dicen, decimos, sí, qué persona tan mansa, miren, calmado, sereno. No, eso es flojera. Personas que todo el tiempo se está abriendo la tierra y están calmados, relajados. Eso es flojera. Eso es negligencia. La mansedumbre no es amabilidad. No es amabilidad. No estoy diciendo que la amabilidad sea mala. Estoy diciendo que lo que Jesús está aquí enseñando no es que debemos ser amables. La amabilidad es una disposición natural. Hay personas más amables que otras. De hecho, hay animales más amables que otros. Martin Lloyd Jones dice, hay perros más amables que otros. Hay gatos más amables que otros. Hasta los animales pueden ser amables. Pero eso no es lo que está hablando el Señor. Eso no es mansedumbre. No es ser de trato fácil por naturaleza. Hay personas que tienen un temperamento fuerte y son de trato fuerte. Nacen así. Hay personas que son de trato amable, son más dóciles por naturaleza, desde niños, que manso. No, eso no es lo que está diciendo el Señor. No significa personalidad o carácter débil. Hay personas que lo del mundo les pasa por encima y no se les da nada. Y decimos, qué manso, ese es un hombre muy manso. Todo el mundo abusa de él. Sí, ese siempre pone la otra mejilla. Qué hombre tan manso. No, eso es tener personalidad débil, tener un carácter débil. La mansedumbre no es paz a cualquier precio. Hay personas que nunca quieren problemas con nadie. No nos metamos en esos problemas. No discutamos. La doctrina divide, el amor une. No nos enfoquemos en las diferencias, enfoquémonos en lo que nos une. Llevemos la fiesta en paz con todo el mundo. Pongámonos de acuerdo, o como un comercial de antaño, de café, tomémonos un tinto, seamos amigos. Pero eso no es lo que está diciendo el Señor. La mansedumbre es compatible con una gran fortaleza. Hemos visto los hombres, los pocos ejemplos que hemos mencionado, los hombres eran fuertes, tenían carácter, pero eran mansos. La mansedumbre es compatible con la autoridad y el poder. David era el rey de Israel. Era un rey que conquistaba ciudades. Sin embargo, fue un hombre manso. Inició a hablar de Moisés, ya lo leímos. Dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra. Y a pesar de así, él gobernó un pueblo y conquistó naciones.
Entonces la mansedumbre no es debilidad de carácter. No digamos nada porque la gente se va a poner brava. No digamos la verdad porque la gente se va a enojar. Entonces no prediquemos el evangelio porque la gente se va a ofender. Eso no es mansedumbre, eso es cobardía. Cobardía. Porque si no, el Señor se estaría contradiciendo cuando él dijo: el reino de los cielos se hace violencia. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahí no dice los cobardes. De hecho, al final de la Biblia dice la palabra de Dios que los cobardes no entrarán en la santa ciudad. Los cobardes. La mansedumbre no es cobardía. No le digamos nada, dejemos así. Hay un miembro de la iglesia en pecado, no le digamos nada, se va a poner bravo, se va. Eso no es mansedumbre, eso es cobardía y pecado. La mansedumbre no es autocompasión. El verdadero hombre manso no se compadece a sí mismo, no todo el tiempo, no se está mirando todo el tiempo que no es pobre de mí, nadie me quiere. Ay, pobre de mí, no me tratan como yo merezco. Hoy no me saludaron en la iglesia, nadie me ha ido a visitar, pobre de mí. Si por lo menos la gente me valorara por lo que yo soy, si por lo menos me dieran una oportunidad. Yo tengo todo para hacer las cosas, pero no me han dado una oportunidad, pobre de mí. Eso no es mansedumbre, eso se llama autocompasión. Y de hecho, es todo lo opuesto a la mansedumbre, porque eso es demasiado amor propio. Cuando una persona se percibe que el mundo le debe, que el mundo lo lastima, es que se ama mucho a sí mismo. Es orgullosa y es soberbia, aunque por fuera manifieste una máscara o un manto de supuesta mansedumbre y humildad. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Ya sabemos algunas cosas que no son mansedumbre, ¿sí? La más importante de ellas no es una disposición natural, es una obra de Dios, consecuencia del nuevo nacimiento. Es decir, una persona que no tiene a Cristo no puede ser manso de verdad. No puede ser manso de verdad. Aunque lo digan, no es que yo soy muy manso, aunque muestre cierto nivel de humildad, pero en el momento en que la palabra de Dios lo señala, ahí vemos lo manso que es. Sacan las uñas, crujen los dientes contra Dios, contra su palabra y contra el predicador, obviamente. Y ese quien se cree, puras pedradas, allá se creen muy santos. No vengo para allá porque solo hablan de pecado. Eso no habla de mansedumbre, eso habla de soberbia y orgullo. Él es un orgulloso, soberbio, prepotente. Porque, como vamos a ver más adelante, la característica primera del manso es que oye la palabra de Dios. Oye, es sensible a la voz de Dios. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de la mansedumbre, ¿cierto? Personas en la palabra de Dios que fueron mansas. Por ejemplo, tenemos la historia de Abraham y Lot en Génesis capítulo 13. Abraham tiene un sobrino que se llama Lot. Y resulta que hubo un momento en que los pastores de Lot y los pastores de Abraham entraron en contienda, en pleito. Y entonces Abraham dice: no, eso no está bien, que haya pleito entre mis siervos y los tuyos. ¿Y qué dijo Abraham? Bueno, no, como yo soy el elegido de Dios, de mi descendencia va a venir el Cristo, yo soy el futuro padre de la fe. Fue a mí a quien Dios me llamó, no fue a ti, Lot. Tú eres un arrimado en mi casa, tú eres mi sobrino. Pues yo voy a escoger la mejor tierra, porque me lo merezco, ¿sí o no? Al fin y al cabo, yo soy el padre de la fe. Voy a escoger la mejor tierra y tú te vas para donde te venga tu gana. Yo voy a escoger la mejor tierra. ¿Eso fue lo que dijo Abraham? No. Él dijo: no, delante de ti está toda la tierra. Escoge la que tú quieras. A ese hombre no le importaban las posesiones,
Ni siquiera es una casa. A este hombre no le importaba nada de eso. No, escoge tú. Mi porción es Jehová. Escoge tú lo que quieras y yo iré en dirección contraria. Si tú vas hacia el sur, yo iré al norte. Si tú vas al oeste, yo iré al este. Tranquilo, Lot. ¿Y qué hizo Lot? Lot escogió la mejor tierra. Sodoma y Gomorra, tierras productivas, que sí eran tierras productivas y fructíferas, pero llenas de pecado. Pero no vio eso y dijo, wow, está en la tierra. Para mí, lo mejor, siempre he visto a las personas que siempre el pedazo de torta más grande para ellos, el pedazo de torta más grande para ellos, el mejor puesto en el carro, en el bus, en el avión para ellos, el mejor plato para ellos y llevan un porta para que les den más. Ya comieron y enseguida para llevar, tal. Es que más gente que también come. Ese era la mejor tierra, no le importó su tío Abraham. Pero Abraham no se pegó de eso. Abraham era manso, no le importaban las posesiones terrenales. Moisés, en Hebreos 11, 24 al 26 nos dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés era príncipe de Egipto, era nieto de Faraón. Cuando él crece, era el que aspirante al trono. ¿Saben qué hizo Moisés? Cualquiera de nosotros dirá que no, ay, se metió con el trono. ¿A quién le gusta la pobreza? ¿A quién le gusta la pobreza? ¿A quién le gusta abrir la nevera y encontrarla vacía? Como la fuente luminosa, agua y luz. ¿A quién? A nadie. ¿A quién le gusta ir a la tienda, al supermercado y tener que devolver productos porque no alcanzó? Porque me pasé en la cuenta, no tengo más dinero. ¿A quién? A nadie. Moisés era candidato al trono, hijo de la hija de Faraón. Sin embargo, él sintió dolor por su pueblo. Claro que no era un hombre perfecto, asesinó a un egipcio. Pero después de ello, el Señor molea 40 años en el desierto. Él pudo haber dicho, no, porque tengo que huir. Yo soy hijo de la hija de Faraón. Y tal vez después de volver hubiera dicho, bueno, me va a reclamar el trono. Yo también soy egipcio por adopción. Yo también puedo gobernar. Sin embargo, dice la Biblia que él prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ese hombre fue manso. Y como leímos en el número 12, era el hombre. Esto es una hipérbole, ¿no? Una exageración, pero para darle sentido al texto, el hombre más manso sobre la tierra. Un hombre extremadamente manso. Miremos la historia de David y de Saúl en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 9 y 10. Cuando David encuentra al rey Saúl en una cueva y sus lugartenientes le dicen: Dios lo ha puesto en tu mano, David. El Señor te ungió por rey, mira, te lo ha entregado, asesínalo. Mira todo el daño que él te ha hecho. Cualquiera lo hubiera hecho. ¡Sí! ¡Recibo esa palabra! Miren las cosas que están dando. Eso es que el Señor quiere que yo tome el trono. Al fin y al cabo, yo soy el ungido de Dios. El Señor me lo dijo. A mí me lo quiero por rey. Y Saúl fue destituido. Voy a tomar el trono que me pertenece. Pero él dijo, no. Cortó el borde del manto de Saúl sin que se diera cuenta. Y dice la palabra de Dios que se turbó su espíritu. Y después, pasado un tiempo, cuando encuentra al rey, le dice las siguientes palabras: ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová.
Claro, ese pasaje lo utilizan los falsos apóstoles para decir que no se puede hablar nada de ellos porque son los ungidos de Jehová. Pero no está hablando de eso, está hablando de que Saúl era la persona que Dios había elegido por rey y David respetaba ese nombramiento. David decía, no, el Señor a mí me ungió por rey, a su tiempo Dios hará las cosas como deben ser. Yo no tengo por qué tomar justicia por mano propia. Ese hombre era manso. Profeta Jeremías, aborrecido por su nación, tildado de individualista, como podrían decirnos a cualquiera de nosotros cuando predicamos el Evangelio. Este hombre, ¿quién se cree? Se cree más bueno que yo, porque me acusa de mi pecado. Jeremías llamó a la nación al arrepentimiento, mientras todos los demás profetas profetizaban prosperidad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Profetizaban prosperidad, éxito. No os paséis a Nabucodonosor, decían los profetas. El Señor no va a dar la victoria, va a romper el yugo de Babilonia. Lo leímos en estos días, ¿cierto? Jeremías decía, por palabra de Dios, pasémonos a Babilonia, y el que se rinda preservará su vida. Y el pueblo dijo, no. Ya conocen el temperamento de los judíos, ¿no? Vamos a luchar. Y Sedequías, el rey de Judá, buscó alianza con Faraón para enfrentarse al rey de Babilonia. ¿Qué sucedió? Todo lo contrario. Judá fue arrasada totalmente y fueron llevados no como refugiados a Babilonia, cautivos como esclavos. Sin embargo, Jeremías se mantuvo en pie, aun cuando toda la nación se oponía a él. Hermano, yo no nada más se hombre ahí, no, someterse a la voluntad de Dios. Él dice, no, yo no quiero predicar más. Y allí pronuncia las famosas palabras, Señor, me sedujiste, no puedo hacer otra cosa, no quiero, pero no podría decir algo diferente a tu palabra. Pero no me más. María, no solamente hombres fueron mansos, también hubo mujeres mansas. María en Lucas 1:38, cuando oye el anuncio del ángel, todos pensamos que eran buenas noticias, ¿no? Tú vas a ser la madre del Salvador del mundo. ¡Wow! ¡Amén! No, eso no era buena noticia. Era la peor noticia que podía recibir una mujer. Porque María era virgen. Era una jovencita, no era casi una niña. No era una mujer de 20, 30 años. Era una adolescente, porque las mujeres se casaban jóvenes. Y se le aparece un ángel diciendo que va a quedar embarazada y que no se sabe de quién. Si hoy en día es una afrenta, cuando la niña llega a la casa y dice, papá, estoy embarazada. ¿Y quién es papá? No, papá, no sé. ¿Cómo? Imagínense hace 2000 años, en la cultura judía, donde las mujeres eran apedreadas por eso. Y ella ya estaba comprometida con José, ya había sido desposada. Ahora, ¿qué iba a decir ella? Miren, hermanos judíos, estoy embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí está el Mesías. Era un problema lo que se venía sobre ella, y era una niña. Sin embargo, ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Se requiere humildad para decir eso. Su vida estaba en riesgo, es más, José pensó en abandonarla en secreto. Su vida estaba en riesgo. Siendo una niña, dijo, he aquí la sierva del Señor. Esas palabras deberían estar en nuestra boca cuando oímos el Evangelio, cuando oímos la palabra de Dios. He aquí el siervo del Señor, Señor. No se haga mi voluntad, Dios, se haga tu voluntad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esteban en Hechos capítulo 7, en su primer sermón y el último, debut y despedida, confronta
a los judíos con su pecado, a los maestros de la ley. ¿Y qué sucede? Toman piedras para asesinarlo. Y Esteban, ¿qué hace? Sale corriendo, ¿cierto? Agarra un palo y se enciende a pelear con ellos. A ver, bueno, no, a mí me van a matar, pero yo me llevo también dos hombres aquí. Eso lo haría cualquiera de nosotros. O salir corriendo. Sin embargo, cuando está siendo apedreado, no dicen, malditos incrédulos, van a ir al fuego eterno, al infierno. No dicen, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo estas palabras murió. Era un hombre manso. Consideremos a Pablo, lo que sufrió de manos de diferentes iglesias y de manos de sus compatriotas. ¿Acaso no hemos leído la carta a los Corintios? Cómo los mismos corintios, que eran sus hijos espirituales, le despreciaban, se fueron tras el consejo de los falsos maestros y falsos apóstoles, después de que él les predicó la palabra de Dios. Y miremos el ejemplo por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 11, 28 al 30, nuestro Señor dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi fruto sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy el conquistador, que soy el más fuerte, que soy el más rico, soy el más poderoso. No, soy manso y humilde de corazón. Solo así hallaréis descanso para vuestras almas. Porque solo aquel que es manso es realmente salvo. Es decir, aquel que es realmente salvo manifiesta este rasgo del carácter de nuestro Señor Jesucristo. No en vano dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de Jesús? Fuego del cielo. No, porque tengo que morir por esta gente. Son mis enemigos, me han ofendido, yo soy su creador. Viven de espaldas a mí, buscan los placeres de este mundo que Satanás les ofrece. No vale la pena. Fuego del cielo. Sin embargo, dice la Biblia, enmudeció, no abrió su boca, fue como una oveja delante de los que le van a trasquilar. No se defendió. Jesús se defendió. Oigan, ustedes no saben quién soy yo. No vine a morir por sus pecados. ¿Quiénes se creen ustedes para ofenderme así al eterno Hijo de Dios? Yo soy el su creador. No se defendió. Nunca se defendió a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor no solamente se humilló, es que no paró de humillarse, porque el solo hecho de que Dios visite al hombre ya es una humillación. La palabra de Dios dice: el Señor se humilló a mirar a los hombres. Nosotros somos tan poca cosa, cualitativamente hablando, delante de Dios, que el solo hecho de que Dios nos mire ya es una humillación para Él. Sin embargo, no solamente nos miró, se hizo hombre, moró entre nosotros y fue castigado como la peor lacra de la sociedad, como el peor criminal. Eso es mansedumbre. No se defendió. Se le dijo: Pedro, guarda tu espada. ¿No sabes que si yo clamo a mi Padre me dará legiones de ángeles? ¿Y cuántas personas mató un solo ángel? Más de 160,000 personas. Casi 200,000 personas asesinó un ángel. Legiones de ángeles. Pero él no sofocó la rebelión como un emperador romano. Él se entregó por amor a nosotros.
Pero estas razones, lejos de enamorar a la nación de Israel de Jesús, causaron en ellos un rechazo hacia Jesús, porque ellos no querían un rey manso, ellos no querían un salvador milagrero que resucitara muertos, que sanara leprosos, que echara fuera demonios. No, ellos querían al que les dio pan. Ellos querían a ese, el que les dio pan, el estadista, el gobernante. Y cuando él les da pan, dicen: este es el Mesías, vamos a hacerlo rey. Armamos un ejército y nos enfrentamos a los romanos. ¿Qué hizo el Señor? Aleluya. Pacto por esa palabra. No, el Señor huyó de ellos. Porque como le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Diríamos hoy en día, Jesús manejó un perfil bajo. Cuando sus hermanos en Juan capítulo 7 le dicen: pero Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te anuncias al pueblo? Date a conocer. Pero te estaban burlando de él. Si tú eres el Mesías, ¿por qué no te das a conocer al pueblo? Pero el Señor entró a la fiesta escondido, porque él no quería llamar la atención sobre sí mismo, sino él quería llevar a los hombres a Dios. De hecho, el pueblo de Israel estaba tan equivocado que aún sus discípulos estaban confundidos. En Hechos capítulo 1, versículo 6, cuando el Señor está ascendiendo a los cielos, los discípulos le dicen: bueno, Señor, esperamos en la segunda venida. No, ellos le dicen: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? O sea, los hombres todavía pensaban que el Mesías iba a luchar contra los romanos. Señor, ¿vas a restaurar en este tiempo? Yo voy a ser el primer ministro. Y por allá, Mateo: yo voy a ser el ministro de Economía. Y el Señor le dice: están equivocados. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Como decía el miércoles, el Señor le está diciendo: papitos, eso no es problema de ustedes. El problema suyo, de ahora en adelante, vas a ser morir por causa de mi palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, mártires. La palabra martureo, que significa alguien que muere por la verdad. Mártir. Seréis mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. El Señor le dijo: muchachos, ustedes no van a ver eso. No lo van a ver. Van a tener que sufrir por el evangelio antes. Aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Yo no los llamé para ser reyes. Yo los llamé para que sufran por causa de mi nombre. Y de hecho, cuando llama a Pablo, el Señor le dice a Ananías: este instrumento me es escogido. Yo le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por mi causa. ¿Y a quién le gusta ese mensaje? A nadie. Ese mensaje no es popular. A nadie le gusta que le digan que va a sufrir por Cristo. A la gente le gusta que le digan que van a ser millonarios, exitosos, que todo va a estar bien. ¿O no? ¿A quién le gusta que le digan que la puerta para ir al cielo es estrecha? Que tengo que renunciar a mí mismo. El que quiera morir en tiempo de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese mensaje es popular. Algunos digan nos gusta que nos digan: tranquilo, todo el mundo lo hace. Tranquilo, papito, el Señor sabe. Ahí vas. Fulanito, ¿has abandonado tu pecado? No, pero ahí voy. Ahí voy. El Señor sabe. Es la ley de humanos. ¿Sí o no? Todo el mundo peca. No hay nadie perfecto.
Sí, hay uno perfecto, se llama Jesús. Y Él demanda que seamos imitadores de Él. El que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como el mundo. No, debe andar como Él anduvo, en santidad, y ser manso ante la palabra de Dios. Por eso lo mataron, que no era el Mesías que el pueblo quería. Y hoy en día las iglesias se matan a Jesús. Si pudieran matarlo, si Jesús viniera, lo mataríamos, porque no es el mensaje que nos gusta. Hoy en día en muchas iglesias se asesina a Jesucristo en sentido figurado. Se predica lo que la gente quiere oír, no lo que Dios dice en su palabra. Por esa razón fue que cuando Pilato pone al pueblo a escoger, y en un lado está Barrabás y en otro lado está Jesús, después de haber azotado a Jesús, el pueblo no dice: ¿por qué no escogieron a Jesús si era inocente? Entonces, ¿quién va a escoger a un hombre moribundo, ensangrentado? Dice el profeta Isaías que estaba desfigurado. Gusano soy, vino hombre. No tenía atractivo para que le deseemos. ¿Quién va a escoger así? Hombre, eso es hombre. En cambio, Barrabás, muchos dicen, era un celote, era un verdadero líder, hombre fuerte, que mataba a los romanos. Ese es el que nosotros queremos, dijo el pueblo. ¿Y qué dijeron del autor de la vida? Crucifícale. No queremos que este reine sobre nosotros, como dijo el Señor en una parábola. Haciendo un lado a Jesús, porque es el máximo ejemplo de mansedumbre, pero enfoquémonos en los ejemplos de mansedumbre: Abraham, David, Jeremías, Esteban, Pablo, María. Les traigamos alguna enseñanza en este momento, porque eso que no la vamos a ver hoy. En Efesios 4, versículos 1 y 2 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Pablo dice: yo ruego que andéis con toda humildad y mansedumbre. No dice con orgullo, prepotencia. Hoy en día, por causa del avance en la tecnología, en las redes, de las comunicaciones y los sistemas de información, todo el mundo es Dios. Todos queremos aprobación y aplauso. Hacemos un videito en TikTok para que seamos legales, o sea, dejémonos de vainas, como dice un programa. ¿Para qué hacemos un video de TikTok? Porque la gente conozca a Cristo. No, publicidad para mí. ¿Me gusta? ¿Quién? ¿Cristo? No, yo. Aplausos, comentarios: ¿cómo está de lindo? ¡Wow! ¿Cómo está de bella? ¿O no? Somos legales. ¿Y Cristo? Bien, gracias. Esa es la cultura de este mundo. Por eso este mensaje no es popular. Este mensaje dice: humíllate tú. No busques la aprobación de los hombres. Es más, cuando verdaderamente vivas el Evangelio, los hombres te van a aborrecer. El Señor lo profetizó: el mundo os aborrecerá, dijo el Señor. Claro, cuando el mundo nos ama, sucede lo que dice la primera carta de Juan: ellos son del mundo, por eso el mundo los odia. El cristianismo es contracorriente, contracultura, porque el mundo exalta al hombre, en cambio el Evangelio aplasta al hombre. Tito 3:2: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mansedumbre, no soberbia, altivez, mansedumbre. Entonces podemos traer una primera característica, yo diría la más importante, la demás la vamos a ver la semana que viene. Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice el hermano de Jesús, porque ese no era el apóstol murió en los primeros años de la iglesia. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar nuestras almas. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Recibir con mansedumbre la palabra implementada. Pero ¿qué sucede hoy? Cuando se predica el evangelio, la gente dice, no me gustó. Parece que los niños chiquitos que uno le lleva los chicos que no querían. No me gustó. No quiero. Y hacen pataletas. Hermano, pero es que no estamos inventando nada. Está en la Biblia. No me gustó. No vuelvo. Puras pedradas. Acúsalo con tu mamá, chico. Enseguida salen a hablar mal de la iglesia. Porque no tienen el valor de decir, la Biblia se equivocó. No, Dios está equivocado. ¿Cómo que quiere que me humille? ¿Cómo que quiere que yo sea manso? ¿Cómo que quiere que me arrepienta de mis pecados? No, el Señor está loco. No, como no pueden decir eso porque contra la palabra de Dios no hay argumento, entonces tienen que decir, no, en esa iglesia es legalista, allá son puras pedradas, no hay palabras motivacionales. Yo quiero que me digan que voy a conquistar el mundo, que voy a ser el Simón Bar Kokhba de Uremia. ¿Sí o no? El conquistador. Yo voy a ser como cualquiera de los Césares que gobernaron el Imperio Romano. ¿Qué nos enseña esto? La mansedumbre se manifiesta en las vidas que han sido transformadas por la palabra de Dios. La verdadera mansedumbre, no debilidad de carácter, porque una persona puede ser mansa y predicar con denuedo de valentía la palabra de Dios. De hecho, leamos el libro de Hechos. ¿Cómo eran los apóstoles? No, si seguimos predicando, nos van a tomar presos, nos van a azotar, mejor no tengamos problemas con nadie, porque Dios nos llamó a estar en paz con todos los hombres, escondámonos aquí, porque no, es que nos van a meter presos y ya no nos prohibieron, entonces llevemos la fiesta en paz. No, ellos le dijeron a la clase gobernante, juzgad si es justo honrar a los hombres antes que a Dios. Nosotros honramos primero a Dios. Hay personas que les da miedo decir que creen en Cristo y que profesan la sana doctrina. Y ante la herejía y el engaño, sí, hermanito, Dios te bendiga, hermanito testigo sin Jehová, hermanito mormón, hermanito del evangelio de la prosperidad, sí, llevemos la fiesta en paz. Parecen hippies, amor y paz. De los hippies decían eso, amor y paz, chévere, todo relajado, todo bien, sí, la paz mundial, sí, sollados. Pero eso no es mansedumbre, eso es cobardía. El hombre manso oye la palabra de Dios aunque no le guste. Pongamos un ejemplo. ¿A cuántos les gustaba comerse las verduras cuando eran chiquitos? No, a mí me tuvieron que dar. Hoy no. El niño dice, no quiero. Y los papás parecen sirvientes de los niños. Mi papito, que le compro un perro caliente. Sí, yo quiero un perro caliente. Y corren a comprarle su perro caliente, envenenarlos allí. ¡Allí! Después cuando están enfermos, ay, ¿por qué mi niño estará tan enfermo? Porque no le da pescadito, no le da verdurita, no le da pollito, no le da sopitas, Coca-Cola, bonitos y perros calientes todo el tiempo. Claro, un perrito caliente de vez en cuando está bien, pero los niños necesitan nutrientes. Y ellos nunca le van a decir, mamá, quiero un jugo de remolacha. Nunca. Pero a mí me trae un jugo de remolacha, se lo toma. No quiero. La formalizada, correcta. ¿Lo va a tomar? Sí, señor. No me gusta, pero me lo tengo que tomar. Por mi bien. Dígame cuando lo juzgaban a uno en la mañana con la cucharadita de remedio natural. Paico, boldo. Tápese la nariz, papito. Sabe horrible. Bueno, sí, pero es por tu bien. Pero ya cuando uno crece, uno ya no tiene que darle correa para que se tome el jugo de remolacha y se toma las verduras. Dice, ¿por qué? Uno lo hace porque sabe que es lo mejor. Las personas hoy en día parecen niños. Oyen la palabra, dicen, no, es que no me gustó, es que no, eso está muy duro. Pero la palabra es por tu bien, madura. Tienes que madurar y entender que el verdadero hombre manso agacha la cabeza cuando Dios está hablando.
Y dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso el Señor condenó a Israel y le decía, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Saben cuál era el cerviz? Aquí el cuello, duro. Esto era como esa columna. No agachaban la cabeza por nada del mundo. Duro de cerviz. Nosotros tenemos que tener una cerviz blandita. Señor, es tu palabra. Yo guardo silencio, la recibo. Ayúdame con tu gracia a ponerla en práctica, Señor. Ayúdame a abandonar ese pecado. Es que reconocer el pecado no es pecado. Señor, a mí me gusta ese pecado. Es la verdad, Dios mío. Me agrada. Me seduce. Tengo esa debilidad, Dios, pero ayúdame. Soy débil. Necesito de ti, Dios mío. En lugar de decir, no, pero es que todo el mundo lo hace. No hay nadie perfecto. ¿Quién se cree ese para decir eso? ¿Usted es muy santo? Eso es orgullo. Miren lo que le respondieron a Jeremías, su propio pueblo le respondió. Jeremías 44, 16 al 17. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Terrible. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Jeremías, me importa un pepino lo que tú estás diciendo, así sea el nombre de Dios. Voy a hacer lo que a mí se me venga en gana. Eso es lo que hace toda persona cuando oye el evangelio, cuando oye la palabra de Dios y sale de este lugar a hacer lo opuesto. Cuando olvida lo que se ha predicado, cuando obedece a medias. No, bueno, sí, no es para decir porque el hermano estaba exagerando. Entonces, yo voy a decir, pero esto sí me gusta. Esto sí, es como cuando uno le sirve el almuerzo y uno saca lo que no le gusta. No me gusta la ensalada, no me gustan las alberjas, no me gusta el pollo tiene guiso, no me gusta y tiene quedó el arroz. Méteme huevos. La palabra de Dios es así. Pero este pueblo dijo, no iremos la palabra que Dios ha hablado a través de ti. Pondremos por obra toda palabra que sale de nuestra boca. Hay personas que reinterpretan la Biblia. No, yo creo que el Señor no estaba diciendo eso. A mí me parece, no. El Señor no anda con, a mí me parece, el Señor anda con, obedece la palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Ahora para finalizar, porque el tiempo es nuestro enemigo, algunas aplicaciones prácticas, algunas conclusiones. La mansedumbre comienza con la pobreza en espíritu. El pobre espíritu llora su pecado y ahora refleja su entendimiento de sí mismo hacia los demás. Es decir, si yo sé que estoy en ruina espiritual, si sé que no valgo nada en realidad, yo fui a la iglesia allá y dicen, por eso no se puede insultarnos, es que no valemos nada. Bueno, pues eso es lo que dice la Biblia. Somos podridas ya. El hombre es sin Dios. Pero cuando venimos a Cristo, ya no somos podridas de llaga. Somos siervos inútiles. No hay para dónde correr. El que entiende que es pobre en espíritu, que no merece nada, no se defiende. No dice, oiga, pero ¿por qué el hermano Javier no me saludó? ¿Quién se cree? No, yo sé que yo no ni merezco el saludo del hermano Javier. Venga, yo fui a la casa de Juanito y no me ofrecieron mi agua. Mi agua merece. Me hicieron una fiesta, no me invitaron. Yo no merezco que me inviten a fiestas. No me defiendo a sí mismo. Pero ¿saben qué hace el pobre de espíritu? Cuando el pobre de espíritu saca las garras. Cuando la palabra de Dios es afrentada. Cuando Dios y su gloria están en juego, ahí el pobre de espíritu se convierte en un león. Porque lo único que el pobre de espíritu defiende es la gloria de Dios. Y no al revés, nosotros nos defendemos primero nosotros mismos.
Primero, no me faltó el respeto, ¿cómo así? Venga a saber, es que yo tengo que defenderme. Y cuando se trata del evangelio, no escondamos porque nos vamos a meter en problemas. ¿Qué va a decir la gente? Hay que llevarla que esté en paz. Todo lo contrario. Observemos el pueblo judío por un momento. ¿Qué ganaron con su orgullo? Somos los escogidos de Dios. ¿Cómo les fue? Su orgullo, su amor propio, lo llevó a asesinar al autor de la vida. El Mesías que tanto habían esperado, lo asesinaron. Él dejó que muera un hombre por toda la nación y no que toda la nación perezca. Papito, perecieron. Fueron dispersados y nunca, jamás volverán a ser la nación escogida de Dios. Nunca. Porque el pueblo escogido de Dios es la iglesia del Señor. Ese desprecio les costó todo como nación al pueblo judío. ¿Qué haces mirándote a ti mismo? La mansedumbre no es contemplarnos a nosotros mismos y autocompadecernos porque la vida no es lo que deseamos. No, las cosas no me salen bien, nadie me quiere. Un perro me orinó, un pájaro pasó y me dejó su regalo. Nada me sale bien, todo lo que hago me sale mal. Se me quema el arroz, se me seca la campanela. ¿Ahora qué voy a hacer? No, deja de contemplarte a ti mismo. Voy a la iglesia, nadie me ayuda, nadie me saluda, nadie me visita. Nadie ora por mí. Deja de mirarte a ti mismo. La mansedumbre no es ser susceptible, es mirar a Cristo y aprender de Él. Esa es la verdadera mansedumbre. Él lo dijo: aprended de mí, y soy manso y humilde de corazón. Y solo así hallaréis descanso para vuestras almas. Pero no buscan descanso en el mundo. Descanso no tienes terrenales. Pero solamente mirando a Cristo encontraréis descanso para nuestras almas atribuladas. El problema es que hay personas que llevan años, semanas, meses escuchando la palabra de Dios predicada domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, jueves tras jueves en los diferentes grupos, en el internet. Y sus vidas no son transformadas. No, pero algún día el Señor hará la obra, dice la persona. No, yo sé, algún día el Señor hará la obra. Si no me he convertido es porque Dios no lo ha querido. No, tú eres responsable de venir a Cristo. El Señor te llama y tú eres responsable de venir a Jesús. Y si no vienes, es por tu orgullo, porque no quieres reconocer que eres un pecador o que eres una pecadora. No quieres reconocer que tu vida es un desastre ante los ojos de Dios. No quieres que la palabra de Dios te señale y te juzgue. No quieres que la palabra saque a relucir tu pecado y tengas que venir arrodillado delante de Dios. No, tú quieres ser tu propio Dios. Tú quieres ser el emperador romano de tu imperio. Ahí no hay mansedumbre. La mansedumbre es cuando un hombre oye el evangelio y corre a los pies de Jesús y se humilla delante de Él. Aunque estas personas aleguen humildad, no, yo soy humilde, pongan así cara de ternero degollado, no son humildes. ¿Cómo sabemos que una persona es verdaderamente humilde? Cuando oye la palabra de Dios y la obedecen. Muchas personas tienen apariencia de humildad. La Biblia lo dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Cuando viene la palabra de Dios, cuando los golpea el Señor con su palabra, cuando un hermano le llama la atención, protestan, rechinan sus dientes y exigen sus derechos. No se someten al consejo de Dios. La humildad no es una apariencia, la humildad son acciones, es la consecuencia visible de ser pobre en espíritu y llorar mi propio pecado. Porque es muy bueno decir, yo soy pecador. Eso es muy fácil. Todos somos pecadores. Sí, si no fuera por la gracia de Dios, yo no estaría aquí. Si no fuera por el Señor, estaría en el infierno. Yo no merezco nada. Pero hay de aquel que lo diga de ti. Yo soy un pecador, sí. Y cuando alguien señala tu pecado, ¿cómo reaccionas?
¿Te gusta que te amonesten? ¿Te gusta que tu pastor te llame la atención? No. ¿Y ese quién es? Ahí es cuando está en juego la verdadera mansedumbre. No cuando yo digo que soy pecador, cuando otro señala mi pecado. ¿Y saben cuando en realidad yo muestro si fui manso o no? Como digo a alguien, y tú eres un pecador, sí, y te quedas corto. Soy peor de lo que tú crees. Soy el peor criminal. Pero ¿cómo recibimos la crítica? ¿Cómo recibimos la amonestación? Ahí nos daremos cuenta si en realidad somos mansos y humildes de corazón. Estos hombres de Dios, a pesar de sus imperfecciones, se caracterizaron por una cosa: se sometieron a Dios. No importa cuán humilde parezcas. La verdadera humildad no es andar con la peor ropa. Y tampoco el que anda con buena ropa es que es orgulloso. Mire, ese señor vino en esa camioneta de modelo prepotente. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Antes, al contrario, lo que eso habla de ti es que eres orgulloso. Cuando juzgas a los demás, porque no son como tú. ¿Qué es el socialismo? Sino otra cosa que la victimización del pobre y la exigencia de privilegios para él. Porque ellos se creen que valen tanto que merecen más de lo que la vida les ha dado. No se esfuerzan por conseguirlo. Quieren es que le den privilegios sin merecerlo. Eso no es mansedumbre, eso es orgullo, es soberbia, es prepotencia. La verdadera mansedumbre se reconoce en un espíritu dócil y obediente a la palabra de Dios. ¿A quién vas a seguir? ¿Vas a seguir a Cristo, el manso por excelencia, o vas a ser discípulo de Barrabás, a luchar con tus propias fuerzas, a ganarte tu salvación, a sacar pecho por tus obras? No sigas al falso Cristo que nos dicen hoy. Cuando él dijo, vendrá falso Cristo de hoy, él no estaba hablando de esos locos que por ahí se dejan crecer el pelo y se ponen una sotana y dicen, soy Cristo. Cuando él dijo, vendrán falsos Cristos, él hablaba de aquellas personas o de aquel mensaje que anuncia una salvación que Dios no ha prometido. Bienestar terrenal, confort, prosperidad. ¿Qué anunciaban los falsos cristos del tiempo de Jesús, posterior a la muerte de Jesús? El Señor nos va a salvar y vamos a ser la mayor nación de la tierra. Vamos a vencer a los romanos, porque somos el pueblo elegido. Luego dicen, tú eres un bendecido del Señor. Y Dios te ha llamado a ser grande, y cosas buenas vienen, y vas a pasar de lo mejor, de lo bueno a lo mejor, y de lo mejor a lo excelente. El Señor dice, ten cuidado con esos Cristos, porque el verdadero Cristo es humilde, manso, humilde de corazón, y nos llama a hacer lo mismo, a recibir la palabra de Dios. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y si tú eres un súbdito de Jesucristo, tu vida no puede estar enfocada en las cosas de esta vida presente, en las cosas de este mundo. Colosenses 3, si puedes haber resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. No te tienes que tener el creyente la mirada puesta en el cielo, porque esa es tu verdadera ciudadanía. Esa es la mansedumbre de corazón. Pero si tú no tienes a Cristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si sigues practicando tu pecado semana tras semana, a pesar de la palabra expuesta, tú no puedes ser manso de verdad. La peor afrenta contra Dios es escuchar su mensaje y hacer oídos sordos. Y no esperes a caer en el pecado imperdonable, donde ya no haya marcha atrás. Porque después de mucho tiempo de vivir el Evangelio,
Evangelio pueden pasar dos cosas: o que te arrepientas o que te endurezcas y no haya vuelta atrás y caigas en la blasfemia contra el Espíritu Santo y el Señor te entrega tu pecado. ¿Esto es lo que quieres? ¿Ese es el Mesías que tú quieres? Pues ese es el Mesías que vas a tener. Y vas a ir a donde ese Mesías. Tu fin será el fin de ese falso Cristo al que sigues. Pero el Señor te llama hoy: arrepiéntete. Solo así podrás ser manso, humilde, solo reconociendo tu pecado, solo reconociendo tu pobreza espiritual. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te alabo, te doy muchas gracias por este mensaje, que lejos de señalar es un consuelo para el verdadero creyente. Porque si Jesús, siendo hombre, fue manso y humilde de corazón, siendo Dios se humilló, habitó aquí como ser humano venció la tentación, como ser humano nunca abrió su boca para defendernos. Tu palabra dice que tenemos el Espíritu de Cristo en Romanos 8 y podemos manifestar el carácter de Cristo, porque de Cristo estamos revestidos, porque el Espíritu Santo ha producido un fruto en nuestro ser. Y una de las características del fruto es la mansedumbre. Ayúdanos a ser mansos, Señor. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús. A oír tu palabra y alegrarnos, llorar nuestro pecado, pero por dentro alegrarnos y decir: Señor, gracias por tu misericordia al llamarme al arrepentimiento. Gracias por tu misericordia al señalar mi pecado. Gracias, Señor, por no dejarme andar a mis expensas, por corregirme, por amonestarme, porque quieres lo mejor para mí, porque tus pensamientos son más altos que mis pensamientos y tus caminos más altos que mis caminos, para darme el fin que yo espero, que es la vida eterna. Señor, ten piedad de tu iglesia, ten piedad de mí, Señor, porque todos batallamos con nuestro orgullo, batallamos con nuestras credenciales, con nuestros títulos, y delante de ti todo eso es basura, porque el mayor don que puede tener un hombre se llama Jesucristo. Dios, si hay aquí alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, yo te pido que le des arrepentimiento y fe, que lo llames, que no permitas que esta palabra llegue vacía, Señor. Yo sé que tú nunca vas a permitirlo porque lo has prometido, pero hablo en el sentido de que lejos de salvarlo, esta palabra lo condene. Generen una mayor responsabilidad al haber oído el Evangelio y al haber rechazado al unigénito Hijo de Dios. Dios, salva a tus escogidos, tráelos a Jesucristo, Señor, te lo suplico. De tu iglesia, danos, Señor, gracia para poder vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.